La calzada del Gigante es famosa en todo el mundo por su belleza natural, pero un evento reciente ha revelado que podría ser en realidad una antigua bóveda de alta tecnología. Se dice que turistas y guardabosques del National Trust vieron al legendario Finn desaparecer en una puerta mágica dentro de la pared de roca en la calzada del Gigante. Una enorme puerta de piedra fue captada en cámara, moviéndose por sí sola, y los escaneos de sonar, realizados después, mostraron 7 figuras colocadas en una formación militar perfecta en su interior. Sin embargo, no es tan simple, porque mientras la puerta permaneció cerrada durante la semana siguiente, el número de figuras pasó de 7 a 6 sin ninguna explicación. Básicamente, estamos ante un misterio de 60 millones de años que se está desarrollando en tiempo real, y las figuras restantes parecen avanzar lentamente hacia la puerta. Este cambio imposible ocurre en un lugar formado por acantilados escarpados y bahías profundas, un sitio patrimonial famoso donde las rocas de la costa son perfectamente hexagonales, como una colmena gigante de piedra. Durante siglos, se pensó que era el resultado de una erupción volcánica masiva. Los científicos afirman que el valle se llenó de lava hasta alcanzar más de 90 metros de profundidad y temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius. Normalmente, cuando la lava se enfría, se convierte en roca sólida, pero en este lugar se formaron más de 40.000 columnas entrelazadas que parecen hechas por el hombre. Sin embargo, aquí está el detalle inquietante. Una puerta de piedra de unas 20 toneladas se movió por sí sola recientemente, y un dron turístico captó todo el evento imposible. La puerta permaneció abierta exactamente 11 segundos antes de cerrarse de forma tan perfecta que no quedó ni una grieta visible. El hombre que grabó esto fue Marcus Whelan, un electricista de 34 años de Dublín, que solo buscaba capturar una bonita puesta de sol. Vio una enorme losa de basalto moverse hacia afuera desde el acantilado, revelando una oscuridad total detrás. Marcus subió el video a un foro, y en pocas horas fue contactado por expertos que no podían creer lo que veían. La doctora Cara Brennan, una destacada científica que ha estudiado la zona durante 15 años, le dijo que su grabación era o el mejor engaño de la historia o algo que rompía todas las reglas de la geología. Ningún estudio previo había encontrado cavidades en esas rocas, ni ninguna leyenda hablaba de una puerta oculta. Así que tomó su radar de penetración terrestre y se dirigió al lugar inmediatamente. Lo que encontró la dejó en silencio absoluto durante casi 2 minutos. El radar mostraba una enorme cámara hueca de unos 3,5 metros de profundidad y casi 8 metros de ancho. Lo más inquietante era lo que había dentro. El sonar detectó 7 figuras erguidas de entre 2 y 2,5 metros de altura, mucho más grandes que cualquier humano de la antigüedad en Irlanda. Estaban alineadas perfectamente, separadas por poco más de 1 metro, mirando hacia la puerta. La roca de basalto no se forma alrededor de objetos de pie, a menos que esos objetos ya estuvieran allí cuando la lava aún era líquida. Esto implicaría que esas figuras han estado allí durante al menos 60 millones de años, mucho antes de la existencia humana. El descubrimiento fue tan impactante que provocó una reacción inmediata de otros expertos. El Dr. Ian Walsh, geofísico de Belfast, llegó al día siguiente con equipos más avanzados. Comenzó tranquilo, pero en pocos minutos sus manos temblaban. Los escaneos indicaban que las figuras no eran macizas, sino huecas, como si algo hubiera estado dentro de ellas, o quizás aún estuviera esperando. Además, el material parecía imposible, ya que no debería haber resistido el calor de una erupción volcánica. Las agencias gubernamentales fueron notificadas en 48 horas, y entonces todo se volvió aún más extraño.
Un equipo ambiental llegó y afirmó oficialmente que el video era un efecto de luz y sombras, negando la existencia de la cámara oculta. Sin embargo, no mencionaron que su consultora principal, la doctora Naomi Gallagher, se negó a firmar el informe. Testigos aseguran que al ver los datos se quedó pálida y renunció a su puesto pocos días después. La zona fue rápidamente cerrada al público con la excusa de seguridad, pero muchos creen que se estaba ocultando algo. Antes de ser expulsada, la doctora Brennan logró realizar un último escaneo 4 días después. Esperaba resultados idénticos, pero no fue así. Una de las figuras había desaparecido. La puerta no se había abierto en ningún momento, y una cámara activada por movimiento no registró actividad externa. Aún así, dentro de la cámara sellada, una de las figuras simplemente dejó de estar allí, sin rastro alguno. Parecía haber atravesado la roca sólida o haber encontrado una salida invisible. Los investigadores se quedaron sin explicación. El misterio se profundizó cuando la doctora Eimiar Moran realizó pruebas térmicas en el acantilado. En una mañana helada de marzo, con temperaturas cercanas a los 4 grados Celsius, el exterior de la roca estaba frío, como era de esperar. Pero al apuntar su cámara hacia la zona oculta, cuando la cámara apuntó hacia la cámara oculta, la pantalla se iluminó con intensos tonos naranjas y rojos. Dentro de la sala sellada, las 6 figuras restantes brillaban con una temperatura de 99 grados Fahrenheit, lo cual es casi exactamente la temperatura corporal de un ser humano sano. No hay forma de que una roca se mantenga tan caliente durante 60 millones de años, especialmente estando rodeada de aire frío del océano y piedra helada. La doctora Moran incluso preguntó a los otros científicos si le estaban gastando una broma, porque la lectura era tan perfecta que parecía falsa. Pero cuando se dio cuenta de que hablaban en serio, hizo sus maletas y se negó a responder correos durante 3 semanas. Sin embargo, el misterio no terminó ahí, porque el equipo también instaló sensores de vibración para escuchar la roca y detectaron un pulso rítmico que provenía detrás de la pared y se repetía cada 4,7 segundos. El Dr. Walsh fue muy cuidadoso con sus palabras, pero admitió que sonaba exactamente como un latido lento y constante. Las señales térmicas tampoco eran estables. Subían por encima de los 100 grados Fahrenheit sin razón aparente, y luego volvían a bajar, sin relación con las mareas ni el clima, como si provinieran de algo dentro de esas estructuras huecas. Además, estaba el movimiento. Cada 72 horas el equipo realizaba un nuevo escaneo, y observaba que las 6 figuras cambiaban de posición, no de forma brusca, sino desplazándose unos centímetros cada vez. Ya no estaban alineadas, sino agrupadas y avanzando lentamente hacia la puerta sellada, como si estuvieran despertando tras un sueño muy largo y preparándose para salir. A medida que se acercaban a la salida, la presión sobre el equipo de investigación aumentaba desde todos los frentes. Casi todos los que visitan Irlanda del Norte van a ver la Calzada del Gigante, un lugar famoso con miles de columnas de piedra negra que parecen escalones gigantes, donde cada año más de 1 millón de visitantes caminan, toman fotos y escuchan historias sobre un gigante llamado Finn McCool, sin saber que, según estas teorías, justo detrás del acantilado, a unos 39 pies, se escondería un secreto aterrador. Allí habría 6 entidades masivas, no estatuas ni parte de la roca, sino seres que emiten calor corporal dentro de la piedra fría. Según el relato, el gobierno habría bloqueado el acceso con barreras y advertencias, alegando motivos de seguridad, aunque otros creen que es para ocultar lo descubierto por Marcus, un hombre local que captó con su dron una supuesta puerta en la roca demasiado grande para ser humana. Desde entonces, la zona quedó restringida. La doctora Brennan, una geóloga que estudió el sitio, intentó publicar sus hallazgos,
pero su informe fue rechazado y le dijeron que su equipo fallaba, aunque un contacto le reveló que temían el impacto de esa información. Antes de retirar el equipo, los investigadores registraron que las figuras seguían moviéndose y que una de ellas faltaba, lo que sugiere que una podría haber salido, generando la inquietante pregunta de dónde está ahora. La idea de que algo así pueda estar oculto o en movimiento resulta perturbadora, y algunos creen que podría tratarse de una cuenta regresiva iniciada hace millones de años. Según esta narrativa, estas entidades habrían existido mucho antes que los humanos, sobreviviendo a cambios planetarios y despertando ahora. Puede parecer una historia impactante, pero no existe evidencia científica que confirme estos hechos, y es importante analizar este tipo de relatos con pensamiento crítico. Mientras los investigadores intentaban comprender lo que estaban viendo, una sensación inquietante comenzó a instalarse en todos ellos, porque ya no se trataba solo de datos extraños o lecturas imposibles, sino de algo que parecía estar reaccionando a su presencia. Cada nuevo escaneo no solo mostraba movimiento, sino también una especie de patrón, como si aquellas figuras no se movieran al azar, sino siguiendo una intención. El equipo empezó a notar que los desplazamientos coincidían con ciertos momentos del día, especialmente durante la noche, cuando la actividad humana en la zona disminuía por completo. Era como si aquellas entidades estuvieran esperando el silencio absoluto para continuar avanzando. Algunos científicos comenzaron a evitar mirar directamente las pantallas durante largos periodos, no porque dudaran de los datos, sino porque la sensación de estar siendo observados se volvía cada vez más fuerte. No había cámaras dentro de la cavidad, no había ojos visibles, pero aún así, varios miembros del equipo afirmaron sentir una presión psicológica constante, como si algo al otro lado supiera que estaban ahí. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió cuando decidieron comparar las lecturas térmicas con las vibraciones registradas, buscando una correlación científica clara. Lo que encontraron fue algo que ninguno pudo explicar fácilmente. Cada vez que el pulso aumentaba en intensidad, la temperatura de las figuras también subía ligeramente, como si ambos fenómenos estuvieran conectados, como si ese supuesto latido estuviera alimentando o activando lo que fuera que estaba dentro de esas estructuras. La hipótesis de que se tratara de simples formaciones geológicas quedó completamente descartada en ese momento, pero lo que vino después fue aún más desconcertante. Uno de los técnicos, encargado de supervisar los sensores durante la madrugada, reportó que el intervalo del pulso había cambiado. Ya no era exactamente de 4,7 segundos, sino que había disminuido ligeramente, como si el ritmo estuviera acelerándose con el paso del tiempo. Este cambio encendió todas las alarmas. Si aquello realmente se comportaba como un latido, entonces no era estático, estaba evolucionando. Y si estaba evolucionando, significaba que algo dentro de esa cámara no solo estaba activo, sino que podría estar despertando. A partir de ese momento, las autoridades comenzaron a intervenir de manera más directa. El acceso a la zona fue restringido aún más, se retiraron algunos equipos de medición, y se ordenó a los investigadores limitar la difusión de cualquier información relacionada con el caso. Oficialmente, nada estaba ocurriendo, pero extraoficialmente, todos sabían que algo había cambiado. Mientras tanto, Marcus, el hombre que grabó el supuesto movimiento de la puerta, comenzó a recibir mensajes extraños. No eran amenazas directas, pero sí advertencias veladas, recordatorios de que ciertos descubrimientos no debían hacerse públicos. A pesar de eso, él mantuvo copias de su material, convencido de que lo que había captado era real. Algunos fragmentos de su grabación
fueron analizados cuadro por cuadro, y en uno de ellos, apenas visible durante una fracción de segundo, se observó algo que muchos pasaron por alto en un principio. No era solo la puerta moviéndose, sino una sombra que parecía desplazarse justo antes de que se cerrara. No tenía forma definida, pero su movimiento era claro. No era una ilusión de luz, no era un reflejo, era algo que estaba dentro. Con el paso de los días, la tensión aumentó aún más cuando un nuevo escaneo reveló que la figura más cercana a la entrada ya no estaba a unos pocos pies de distancia, sino prácticamente junto a la pared que separaba la cámara del exterior. La distancia era mínima. Si existía algún tipo de mecanismo, alguna forma de abrir esa puerta desde dentro, entonces el momento podría estar acercándose. Algunos miembros del equipo comenzaron a cuestionar si debían continuar con la investigación, no por falta de interés, sino por miedo a lo que podría suceder si aquello realmente lograba salir. En paralelo, surgieron teorías aún más inquietantes. Algunos sugirieron que estas entidades no estaban simplemente despertando, sino que habían estado en un estado de suspensión durante millones de años, esperando condiciones específicas para activarse. Otros plantearon la posibilidad de que no fueran seres biológicos en el sentido tradicional, sino algo completamente diferente, estructuras diseñadas para contener o proteger algo en su interior. Pero si ese era el caso, entonces la pregunta más importante era, ¿qué había dentro realmente? A medida que la historia comenzaba a filtrarse en pequeños círculos, el interés público creció, aunque la mayoría de la información seguía siendo descartada como ficción o exageración. Sin embargo, para quienes habían visto los datos originales, no había duda de que algo inusual estaba ocurriendo. La combinación de calor constante, movimiento progresivo y patrones rítmicos no encajaba con ningún fenómeno natural conocido. Y aunque no existía evidencia concluyente de vida, tampoco había una explicación alternativa convincente. Aún así, es importante recordar que este tipo de narrativas, aunque fascinantes y llenas de suspenso, no cuentan con respaldo científico confirmado. Muchas de estas historias surgen como contenido de entretenimiento, mezclando elementos reales con especulación y ficción para crear una experiencia impactante. Por eso, siempre es fundamental analizar la información con pensamiento crítico y buscar fuentes verificables antes de aceptar estas afirmaciones como hechos reales.